Mi nombre es Marimar y soy una de las profesoras del área de educación. Hoy voy a ser la voz de uno de vosotros. Hace unos días, varios comerciales estuvisteis aquí con nosotros y estuvimos hablando un poquito del perfil cliente de las oposiciones de educación. Como ya sabéis, e imagino que no es ninguna novedad, los alumnos o los clientes que dejan cupón para presentarse a las oposiciones de educación, en general son bastante expertos en cómo es su examen, cómo es el examen al que se tienen que enfrentar de las oposiciones. Eso muchas veces también supone que busquen en el comercial, en el asesor, alguien que sea especialista. Bueno, entiendo que vosotros sois conscientes de que no podemos controlar al 100%, ¿verdad?, todos los cupones que os llegan. Pero es verdad que existen una serie de claves o una serie de argumentos de venta que pueden ser interesantes. En esta conversación que os digo, con varios de vosotros, un comercial le decía a otro, por cierto, una persona con una conversión de ventas en oposiciones de educación extraordinaria, que ella utilizaba en la venta una serie de palabras clave que hacían ver al cliente que realmente controlaba de educación. Es decir, tenía memorizadas una serie de palabras que dan la impresión, aunque no se sepa del tema, que realmente es ese especialista de las oposiciones de educación. Y que eso, sin duda, le estaba funcionando fenomenalmente bien para convertir el cupón y conseguir las ventas. El otro compañero, evidentemente, al oír esto, lo primero que me dijo fue: Marimar, quiero esas palabras, quiero que me lo expliques, quieres que me lo digas y me lo cuentes. Bueno, pues aquí estoy, ¿vale? Os he hecho un breve resumen de los argumentos de venta más potentes de las oposiciones de educación y de esas palabras clave. En la pantalla de momento lo que tenéis es lo que ya conocéis, cómo es el examen de las oposiciones de educación y nuestro principal argumento, que es la preparación del 100% de las pruebas, entendiendo por pruebas tanto la parte de contenidos, es decir, del desarrollo de los temas y de los casos prácticos, como toda la parte de habilidades. También trabajamos la exposición oral, la defensa oral y la lectura pública. Y esta parte de habilidades, evidentemente, nos diferencia mucho de la competencia. Todos estos son los argumentos de venta que utilizamos normalmente, ¿verdad?, en las oposiciones de educación, es decir, nuestro itinerario diferenciado por pruebas, coincidiendo esas pruebas con las del examen oficial, que preparamos todas las comunidades autónomas, que ofrecemos de manera gratuita la legislación para cualquier comunidad autónoma y a nivel nacional, que entregamos el material desde el momento de la matrícula, que tenemos exámenes para que el alumno pueda ir evaluando su nivel tanto en el desarrollo de los temas como en los casos prácticos, que hacemos programaciones didácticas individualizadas, personalizadas para cada uno de estos alumnos, que no trabajamos una programación genérica para que realmente haya una diferenciación de cara a la oposición. Hablamos de nuestras clases en directo siempre, ¿verdad?, clases de contenidos, que todas ellas se graban y que por supuesto no caducan. Hablamos de los talleres para trabajar la oratoria. Hablamos de que somos el único centro, ¿verdad?, con una revista en la que pueden publicar nuestros alumnos y trabajar la fase de concurso. Decimos que en el campus virtual tendrán avisos de convocatorias, de bolsas de empleo, listas de interinos y de que realizamos simulacros. Todo esto son los argumentos de venta principales en las oposiciones de educación. Imagino que ya los conocéis. Si os he dicho alguno que no conocíais o que no entendéis, por favor llamarme y os lo cuento de una forma detenida, porque todo esto es lo que nos diferencia de la competencia. Pero además, si queremos añadir un plus y demostrarle a nuestro alumno, a nuestro cliente, que realmente controlamos de las oposiciones de educación, aquí van esas palabras clave que podemos encajar en la entrevista y que realmente van a dar la impresión de que controlamos del tema. Lo primero, dos conceptos que, aunque parecen iguales, a veces llevan a error: maestro y profesor. Es muy importante cuando hablamos utilizar la palabra correcta. El maestro es el que trabaja en los colegios y el profesor es el que trabaja en los institutos. Por eso son dos oposiciones distintas y dos cuerpos distintos, el cuerpo de maestros y el cuerpo de profesores. ¿Qué diferencia hay entre los colegios y los institutos? Pues también muy sencilla. Colegios es donde van los niños de infantil y de primaria, más o menos desde los 3 hasta los 12 años. Y los institutos son donde se va a estudiar por la educación secundaria, el bachillerato o los ciclos formativos. En ese caso estamos hablando de alumnos entre los 12 y los 18 años. Utilizar estas palabras de forma correcta, aunque parezca una tontería, van a dar bastante confianza al opositor que nos escucha. Por ejemplo, en el caso de los maestros, decir que son profesores les repele un poco, ¿no?, les suena como un poco extraño. Entonces, utilizar correctamente estas palabras puede demostrar que controlamos del tema. Más curiosidades, y estas sí que son ya un poquito más específicas. Nosotros trabajamos esas especialidades minoritarias, ¿verdad? Además de infantil y primaria,
o de geografía, historia y matemáticas, lengua y literatura, trabajamos unas especialidades que tienen pues bueno, alguna particularidad. ¿Qué ventaja tienen estas especialidades minoritarias? Que la competencia que tenemos es mínima. En la mayoría de vuestras ciudades no hay ninguna academia de ámbito local ni ninguna academia de ámbito nacional que las prepare. Por lo tanto, la conversión de este cupón es simplemente impresionante. Para que el alumno gane esa confianza, lo mismo, habría que intentar utilizar esas palabras clave. Veamos, por ejemplo, muchos me preguntáis, ¿maestro de educación especial o maestro de pedagogía terapéutica? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Es exactamente lo mismo, ¿vale? Educación especial y pedagogía terapéutica es la misma titulación. El nombre simplemente identifica la edad de la persona, ¿vale? Porque el título cambió de nombre, sin más. De hecho, a nivel coloquial, a estos maestros se les llama PT. Esto es algo habitual y coleguear así con el cliente os puede ayudar. Es decir, como sabrás, como PT, esto se utiliza, ¿vale? ¿Y qué es un PT? Yo sé que muchos a veces no decís, bueno, un PT suena fatal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el PT, ¿vale? Entre nosotros es el maestro de apoyo, el maestro que trabaja con los niños que presentan necesidades educativas. Entonces, controlar que educación especial y pedagogía terapéutica es lo mismo es muy importante. Hablar de PT queda como de colegueo y sobre todo lo que tenéis que tener en mente es que esta persona con quien quiere trabajar es con niños con problemas de aprendizaje, ¿vale? Otra de estas especialidades minoritarias casi sin competencia, audición y lenguaje. Audición y lenguaje es un maestro que existe hace mucho, pero a veces pensáis que es el antiguo logopeda. Ojo, porque no es lo mismo y los maestros lo van a ver con reticencia. Me explico, el logopeda, ¿vale? No es maestro, es otra carrera diferente y además tiene un carácter más rehabilitador. Era la figura que existía hasta hace un tiempo en los colegios. Esa figura va desapareciendo y lo que se incorpora es el AL, el maestro de audición y lenguaje, que sí que es un maestro, ¿vale? Por lo tanto, en este caso no es lo mismo, el logopeda tiene una característica rehabilitadora, un perfil más médico, para que nos entendamos, mientras que el maestro de audición y lenguaje es un maestro. Por lo tanto, cuidado, no confundéis ese término porque, como os digo, el cliente no lo va a ver de una forma muy adecuada. En este caso, la palabra coloquial o el colegueo sería llamarle maestro de AL. Se utiliza perfectamente y todos los que nos dedicamos a la educación lo conocemos. Por lo tanto, podéis usarlo en las ventas. Y en este caso, porque sepáis a qué se dedica este maestro, vale deciros que se dedica al trabajo de la lengua oral. Por ejemplo, un caso muy habitual, ¿vale? Cuando una persona no pronuncia bien determinadas fonemas, por ejemplo la letra R, el maestro que trabaja con él es el maestro de audición y lenguaje, ¿vale? Y en estas dos especialidades, tanto en educación especial como en audición y lenguaje, tanto los PTs como los AL, lo que hacen no es una programación didáctica, aunque a veces lo llamemos así, sino un plan de apoyo. Un plan de apoyo es una programación para trabajar con ese alumno que presenta una necesidad especial, ¿vale? Por lo tanto, si en la venta, en vez de hablar de programaciones didácticas, habláis de plan de apoyo, también podéis ganar enseguida la confianza de vuestro cliente. Lo mismo pasa con la tercera especialidad minoritaria. Lo mismo, esta especialidad prácticamente, aquí casi os podría decir que somos el único centro que la preparamos, o por lo menos el único centro que la prepara de verdad, que no es simplemente postureo. Podemos denominarla de dos formas, orientación educativa o psicopedagogía, ¿vale? Una vez más, son idénticos. Es lo mismo ser licenciado en orientación educativa que en psicopedagogía. La terminología simplemente corresponde al año en el que se ha titulado. Para que sepáis a qué se dedica esta persona, ¿vale? Deciros que no, aunque pertenece la oposición al cuerpo de profesores de secundaria, el orientador en escasas ocasiones suele dar clase. El orientador es eso, el orientador del centro. Seguramente así es como vosotros lo conocéis. Es el que se dedica, por ejemplo, a diagnosticar cuando llega un niño con necesidades educativas especiales. O es el que, cuando vamos a finalizar, por ejemplo, la ESO, nos orienta entre si debemos estudiar un bachillerato o un grado medio. ¿Vale? Esta es la figura de ese perfil. Por lo tanto, cuando estamos ante un futuro alumno de la oposición de orientación educativa, no tenemos que verlo como un profesor que da clase ni hablarle de las clases, ¿vale? Porque en realidad no las va a dar, sino hablarle de que él se va a dedicar a la orientación laboral, a la atención a la diversidad, ¿vale? Y que además, aunque pertenezcan al cuerpo de secundaria, pueden trabajar tanto en colegios como en institutos, ¿vale? Esto también les suele gustar mucho, por ejemplo, esa figura de pues, un futuro cliente, mujer maternal, que puede interesarle mucho la educación infantil o primaria, pues con esta especialidad podría trabajar en ambos centros, ¿vale? Tanto en colegios como en institutos,
aunque se presentará al cuerpo de secundaria, por lo que el sueldo, ¿vale? Y el horario, porque nos entendamos, se ajustaría al de este cuerpo, que evidentemente es el cuerpo superior al que se puede opositar. Otra palabra clave. Tampoco hacen programaciones, ¿vale? Ellos, como no dan clase, no hacen programaciones. Hacen algo parecido, no voy a explicaros en detenimiento porque lo importante es la palabra, sino que hacen un plan de orientación y acción tutorial, ¿vale? Esta fue precisamente la palabra que la comercial le decía a su compañero que siempre utiliza con este perfil de alumnos. Les dice, no, tú no tienes que hacer una programación, ya sabes que tú lo que elaboras como orientador del centro es un plan de acción y orientación tutorial. Claro, el cliente se queda alucinado. Muchas veces ella reconocía abiertamente que no tiene ni idea de lo que es ese plan, pero que el decir esa palabra le hace que el cliente gane confianza y por lo tanto la posibilidad de cerrar la venta se dispara enormemente en ese momento de la entrevista. Y para acabar, 3 palabras más que desde luego en una buena entrevista de los cursos de las oposiciones de educación os pueden ayudar. Primera palabra, LOMCE, decir que los temarios están actualizados a la última ley educativa, a la LOMCE, ¿vale? Podéis decirlo además abiertamente, los temarios, los itinerarios, las clases, absolutamente todo está completamente actualizado, porque además la editorial con la que trabajamos actualiza todo rápidamente, por lo tanto siempre podemos decirlo, ¿vale? Y queda como firme, como diciendo, mira, pues sí, pues sabe cuál es la ley que tenemos en vigor. Otra palabra clave muy interesante es hablar de la atención a la diversidad. Decirles que como profesores como maestros siempre tienen que trabajar la atención a la diversidad y que desde aquí se da mucha importancia, que tienen clases para ello, que tenemos incluso tutoriales para ver cómo trabajar con las distintas discapacidades, ¿vale? Esto es algo que suele gustar mucho y que está muy de actualidad. Por lo tanto, si en algún momento vemos la necesidad de decir que algo que nos diferencia de la competencia es el trabajo directo, la atención a la diversidad, podemos decirlo abiertamente porque así es y así está en su campus virtual. Por otro lado, otras de esas siglas, ya veis que en educación utilizamos mucho las siglas, que también dan esa sensación de controlar un montón del tema, ¿vale? Y es hablar de los acné. Igual si nunca los habéis oído y un futuro alumno os nombra esa palabra, se os notaría carilla de madre mía, acné. Además es que es una palabra como fea, ¿verdad? Bueno, pues acné en educación significa lo que veis, ¿vale? Alumno con necesidades educativas especiales. Lo mismo, ¿vale? Está muy vinculado a la atención a la diversidad. Entonces, utilizar estas siglas durante la conversación, por ejemplo, indicando que es algo que se trabaja de una forma detenida, pues también da la sensación de que se controla un montón de las oposiciones de educación. Y bueno, podría deciros muchas otras, ¿verdad? Hay miles de palabras que podemos utilizar, ¿vale? Pero creo que en esta sesión he recogido de vuestra voz, ¿verdad? Aquellas que sé que utilizáis y que, pues bueno, hacen que el alumno, como os digo, crea firmemente en que la persona que tiene delante es especialista de lo que él quiere, que es de las oposiciones de educación, por lo tanto, dispare la confianza en vosotros, el cupón se convierta y las ventas aumenten. En cualquier caso, si he dicho algo o no me he explicado bien o queréis hacerme cualquier otra propuesta de una sesión como esta, ¿vale? Os dejo ahí el horario de atención, el teléfono, perdón, que tenemos directo aquí de educación y el correo electrónico que compartimos todo el equipo de educación. Muchas gracias por haberme escuchado y lo dicho, si tenemos cualquier duda, contactar conmigo. Hasta pronto.